Buen día. Hoy quiero hablarte de algo muy importante, de un regalo maravilloso que tú tienes, que es tu vida. Quizás es lo más grande y lo más hermoso que tienes. Así que no la malgastes, no la desperdicies, no la pierdas. Escucha bien todas las recomendaciones y consejos que te damos. Haz mucho ejercicio y aliméntate bien. Cuídate y cuida a tu familia. Soy Julio Rojas, tu profesor de biología, y te invito una vez más a aprender algo nuevo sobre los seres vivos. ¿Vienes? La composición química de la materia viva incluye cuerpos simples o elementos simples, llamados elementos biogenéticos o bioelementos, que pueden estar libres o combinados formando compuestos químicos inmediatos. Estos compuestos pueden ser inorgánicos, como el agua y las sales minerales, o pueden ser orgánicos, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se encuentran en todas las células vivas y están combinados casi en todos los casos con ciertas proteínas. Químicamente, los ácidos nucleicos son enormes compuestos en forma de cintas de gran longitud. En estas cintas se repite a intervalos regulares la misma estructura, las unidades de cadena. Cada uno de los cientos y cientos de unidades que componen un ácido nucleico se llama nucleótido y está constituido por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Estructura general de los ácidos nucleicos. Un nucleótido, como unidad constitutiva de los ácidos nucleicos, está formado por un grupo fosfato, un azúcar, que puede ser una desoxirribosa o ribosa, y bases nitrogenadas, que pueden ser purinas, como la adenina y la guanina, o pirimidinas, como la citosina, la timina y el uracilo. Acá podemos observar la estructura química de estos compuestos. Vemos el grupo fosfato, acá está el fósforo. Tenemos el azúcar, representado por un monosacárido, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa, ¿sí? Una pentosa, una cadena de 5 carbonos, y finalmente una base nitrogenada. Ya tenemos compuestos nitrogenados que pueden ser purinas o pirimidinas. El ADN o ácido desoxirribonucleico se encuentra en el núcleo celular, formando parte de la estructura del cromosoma. Como podemos ver aquí, el núcleo con los cromosomas, y en la estructura del cromosoma se forma el ADN. El ácido desoxirribonucleico, ADN, juntamente con los cromosomas, es el primer portador de la información genética. Se ha demostrado que el orden y la disposición de las bases nitrogenadas constituyen el medio por el cual la información es codificada y transmitida por el proceso de la herencia. Es decir, que la herencia biológica depende de la disposición y el orden de las purinas y las pirimidinas, es decir, de cómo están ordenados la adenina, la timina, la citosina y la guanina en las cadenas de polinucleótidos. Watson y Crick en 1953 proponen una estructura tridimensional para el ADN. Esta estructura se sigue considerando en la actualidad para el estudio de la genética. Según el modelo de Watson y Crick, las moléculas de ADN constan de dos largas cadenas de polinucleótidos alineadas y enrolladas cerca una de la otra,
para formar una doble hélice alrededor de una base hipotética, muy parecida al pasamanos o al barandal de una escalera de caracol. Las dos bandas de polinucleótidos de la molécula de ADN están unidas por pares específicos de bases nitrogenadas sobre las bandas opuestas, es decir, las purinas de una banda sobre las pirimidinas de la otra banda, para formar los escalones de la escalera helicoidal del ADN. De lo anteriormente mencionado, podemos deducir lo siguiente, que la molécula de ADN está formada por dos bandas, miren acá, dos cadenas de polinucleótidos unidas por bases nitrogenadas. Estas bandas, que podemos observar acá, de color celeste, esas bandas constituyen la columna vertebral o el esqueleto del polinucleótido, que está formado por azúcar y fósforo, o el grupo fosfato. Estas cadenas unidas, miren acá, formando peldaños que están representados por las bases nitrogenadas, adeninas, timinas, citosinas, guaninas, que son las purinas y las pirimidinas. En esta imagen podemos observar de manera más detallada la estructura del ADN. Dijimos que una molécula de ADN está formada por unidades llamadas nucleótidos. Un nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar, que para el ADN es la desoxirribosa, de ahí su nombre, y una base nitrogenada que puede ser una purina o una pirimidina. Las purinas pueden ser la adenina y la guanina, y las pirimidinas, la timina y la citosina. Acá vemos la columna vertebral de una cadena de nucleótidos. Está formado por un grupo fosfato y un azúcar, y los enlaces formados por purinas y pirimidinas, es decir, bases nitrogenadas. Es importante recalcar que solamente es posible el enlace de una purina con una pirimidina, es decir, nunca se van a unir las purinas entre sí, ni tampoco las pirimidinas entre sí, solamente una purina con una pirimidina. Acá observamos, en el ADN se observa el enlace de la adenina con la timina, la guanina con la citosina. Consecuentemente diremos que si la secuencia de una cadena es adenina, guanina, timina y citosina, la secuencia de la otra cadena será timina, citosina, adenina y guanina, cumpliendo lo propuesto por Watson y Crick. El ARN, ácido ribonucleico. El conocimiento de la estructura tridimensional del ARN es considerablemente menor que el del ADN. Estos ácidos ribonucleicos están presentes en todas las células vivas, en combinación con las proteínas. Ellos forman gran parte del citoplasma, encontrándose en menor cantidad en el núcleo celular. A diferencia del ADN, el ARN está formado por una sola cadena de nucleótidos, es decir, va a estar formado por nucleótidos que constan de un esqueleto o una columna formada por un grupo fosfato, un azúcar y bases nitrogenadas. Hay que mencionar que dentro de las purinas encontramos a la adenina y a la guanina, y dentro de las pirimidinas la citosina y al uracilo, el uracilo que ha reemplazado a la timina.
Se reconocen en el protoplasma tres tipos de ARN: el ARN ribosómico, el ARN de transferencia y el ARN mensajero. El ARN mensajero copia la información del ADN y la transporta hacia los ribosomas. El ARN de transferencia se une a los aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. Finalmente, el ARN ribosómico se asocia a las proteínas y forma a los ribosomas. Diferencias entre ARN y ADN. Estos ácidos nucleicos presentan diferencias estructurales y funcionales bien marcadas. Por ejemplo, el ADN está formado por dos cadenas de polinucleótidos. Vemos acá una cadena y la otra cadena, dos cadenas. En cambio, el ARN está formado solamente por una cadena de polinucleótidos, como vemos acá, es una sola cadena. Otra diferencia está en el azúcar. El azúcar que forma la cadena del ADN se llama desoxirribosa, de ahí el nombre ácido desoxirribonucleico. El azúcar que forma el ARN se llama ribosa, de ahí el nombre ácido ribonucleico. Otra diferencia es que las pirimidinas que forman el ADN son la citosina y la timina. En cambio, en el ARN, las pirimidinas son la citosina y el uracilo. Diremos también que la molécula del ADN es única. En cambio, se reconocen tres tipos de ARN, como ya habíamos mencionado: el mensajero, el de transferencia y el ribosómico. Finalmente, mencionaremos la diferencia funcional. El ADN es el primer portador de la información genética. También se la considera como la sustancia central del control celular, la cual dirige y regula en último término todas las actividades principales de la célula para la síntesis proteica y las demás funciones. El ARN pareciera ser que forma parte del núcleo bajo la influencia directa del ADN. Subsecuentemente se va hacia el citoplasma, donde influye directamente en la síntesis de proteínas por medio de los ribosomas. Por consiguiente, el ARN sirve como mensajero de ADN, representando el medio a través del cual este último regula el metabolismo citoplásmico, controlando la síntesis proteínica. De esta manera, estudiamos las características más importantes de los ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. Espero que te haya gustado y hayas logrado entender el tema de hoy. Te espero en la siguiente clase porque tenemos mucho más por aprender. Hasta pronto.